Voy a hablar de la cirugía transexual, qué es un trans, qué es cis. Para hablar de todos estos temas estamos aquí con el doctor Javier Belinqui, médico urólogo, y este es su currículum reducido. El doctor Javier Belinqui es especialista en cirugía reconstructiva genital y cirugía de género, encargado del sector de cirugía reconstructiva genital del Centro de Urología CDU y del Sanatorio Güemes. Es miembro de la WPATH, Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero, y además es miembro de la Sociedad Argentina de Urología. Javier, placer tenerte acá, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, un gustazo. Hace tiempo que no venías acá por C5N, por Dr. C. Sí. Nos encontramos el otro día en un evento de la Sociedad Argentina de Urología y dije, tenés que venir. Tenés que venir porque haces algo distinto. Tu cirugía es diferente, es una cirugía diferente, me refiero a que es una cirugía no convencional respecto a los urólogos. Es una cirugía que poca gente la hace, que poca gente del mundo la hace, y que acá en Argentina no había tantos referentes, y vos sos el referente. Está bien, no voy a decir que sos el único, pero son muy pocos los que hacen este tipo de cirugía, muy compleja, por cierto. Ahora, mucha gente no sabe lo que es una persona trans y lo que es el cis. Son terminologías que para la gente común le cuesta un poco entender. ¿Qué es ser trans? Mira, la definición más simple y la que la gente más puede entender es básicamente haber nacido en un cuerpo equivocado. ¿Sí? Esto no es algo que yo deseo, algo que yo quiero, es simplemente haber nacido con una genitalidad biológica diferente a la que yo autopercibo para mí. ¿Sí? Obviamente yo tengo una formación quirúrgica, soy cirujano, tenemos todo un equipo que vos conocés muy bien, de abordaje multidisciplinario en todo lo que es la esfera de salud mental y todo lo que es acompañamiento transitivo. No es que de un día para otro una persona toma esta decisión, simplemente que es todo un proceso en el cual se llega a la conclusión en la cual hay una genitalidad ambigua respecto a la asignada al nacer y respecto a la percepción de esa persona. Bien, hoy existe la posibilidad quirúrgica. ¿Qué pasaba antes? Antes también existía la posibilidad quirúrgica. De hecho, la primer cirugía se dio a inicios de los 1900 en Casablanca. El primer caso conocido fue en 1930, que es una película muy famosa que se llama La chica danesa. Sí, claro, claro. O sea que tenemos ya 100 años de historia con esta cirugía, pero eran absolutamente clandestinas, ¿sí? Claro. De hecho, Argentina es un país pionero en este tipo de cirugías, en los cuales, en nuestra ley, que es una de las que más vigencia tiene, que es del 2012, permitió todo el abordaje, no solo quirúrgico, sino también un abordaje completamente integral de estas personas. ¿A partir de qué edad una persona puede sentirse que está en un cuerpo equivocado? No hay una edad, No hay una edad. Pero cuando yo adquiero muchísima confianza, muchísima relación de confianza con mis pacientes, y cuando uno se pone a indagar en forma profunda, habitualmente viene de los inicios, de la primera o la segunda infancia. Lo que pasa es que socialmente muchas veces eso está reprimido por la misma persona, o por el contexto social, familiar, escolar, universitario o laboral. De hecho, hay muchas personas que no pueden hacer una transición completa y pueden hacer transiciones parciales. Y también mucha gente que lo que siente es un malestar físico, que hasta que le pone nombre y apellido y dice, no, en realidad lo que a mí me pasa es esto, lleva muchísimos años, es un proceso de muchos años habitualmente. ¿Hay un estudio sociocultural con respecto a esto? ¿A qué grupo de personas puede sentirse identificado más con este tipo de situación? En una época ¿O es transversal? En una época pensábamos que sí, y que había poblaciones más, digamos, representadas por una identidad transgénero que otras. Hoy en día se dio que no, afecta o involucra todos los estratos sociales, todos los grupos etarios, no hay distinción y no hemos visto, yo tengo la suerte de estar en la sociedad mundial y no hay a nivel mundial tampoco un país con más incidencia que otra. Claro. Obviamente hay países en los cuales uno no puede expresarlo porque incluso en algunos lugares hay pena de muerte. Por supuesto, sí, por ejemplo Irak, Irán, esos lugares son muy complejos. Ahora, antes del año 2012, dijiste vos, ¿qué pasaba con estas personas? Mi primer cirugía fue 2005, o sea, 2005. Yo empecé cuando era ilegal en Argentina. Para el Código Penal esto era lesión gravísima, o sea, mutilar genitalmente a una persona era lesión gravísima, pero lo que hacíamos nosotros era, el paciente le hacía un juicio al Estado y la Corte Suprema me autorizaba a mí a operar a determinada persona. O sea, que vos operabas legalmente. No, sí, por supuesto que nunca hicimos. No me estaba quedando queda tranquilo, no me viene a buscar la policía. Sí. Pero lo que hacíamos nosotros era, bajo autorización de Corte Suprema, podíamos llegar a aprobar. El proceso ese duraba aproximadamente 2 años, cuando la sentencia era favorable, porque hemos tenido todo tipo de sentencias en las cuales negaban este tipo de posibilidades. O sea que operaban muy pocos pacientes. Cuando empezamos, operábamos poco en proporción ahora, o era 1 por mes, históricamente,
y después de la ley explotamos. ¿Sí? Mira, yo recuerdo haber estado en un congreso de urología hace muchísimos años y algún médico mostraba este tipo de cirugías. Sí. La verdad que llamaba muchísimo la atención porque eran muy pocos los médicos que hacían esto. ¿Cómo empezás vos en este camino? Seguimos siendo muy pocos. Yo me formé en el Hospital Durán, donde tuvimos siempre una referencia en cirugía reconstructiva, sí, con un gran maestro mío que fue Germán Chelis, que era un genio en la cirugía reconstructiva, y empezaban a venir pacientes que habían operado en Tailandia y en otros lugares donde se hacían estas cirugías con complicaciones. Como ya estaban operadas, yo no tenía el aspecto legal para no poder resolver la complicación. Y hasta que un día dijimos, empecemos a hacer nosotros esta cirugía. Y es así que formamos un equipo multidisciplinario con endocrinología y con salud mental, y empezamos a hacer estos juicios al Estado. ¿Sí? Los pacientes empezaban, y cuando se corrió la voz, boca en boca, y mucho más después del 2012, explotó. De hecho, estamos operando un montón. Me imagino que tiene una curva de aprendizaje un poco larga, pues es una cirugía muy compleja. Ahora nos vas a explicar cómo son las cirugías, pero es larga la curva de aprendizaje. Yo sigo en curva de aprendizaje, y cuando me junto con médicos que ya se están jubilando y que empezaron hace mucho tiempo, un gran colega de Bélgica que tengo, por ejemplo, todavía sigue aprendiendo algunas cosas. O sea, todos los días seguimos cambiando cosas y modificando técnicas, porque hay más tecnología, o porque nosotros nos damos cuenta, vemos una paciente que opera hace 10 años, me fijo el report quirúrgico y digo, esto quedó bien o esto quedó mal, y en base a eso vamos cambiando el curso de lo que hacemos en quirófano. ¿Cuál es la cirugía más requerida? ¿Genital femenino a masculino masculino a femenino? Lo que llamamos cirugía afirmativa feminizante, o sea, de genitales masculinos podemos hacer genitales femeninos. Bien, ¿a partir de qué edad una persona puede decidir hacer este tipo de cirugías? Básicamente decidirlo lo puede a cualquier edad. Hoy en día en Argentina es legal a partir de los 18 años. Era hasta los 17. Antes era con minoría de edad, se podía con la autorización parental. Mis pacientes más jóvenes que he operado eran de 16 años. La paciente más añosa fue una paciente de Brasil de 82 años. 82 años. 82 años. Contanos cómo es, porque para imaginar lo difícil que es que una persona con pene y testículos termine con una vagina. ¿Cómo es la cirugía? Básicamente, yo llamo que hay una parte de desarmar y una parte de armar. En la parte de desarmar vamos a sacar todo lo que sobra, ¿sí? Todo lo que sobra es toda la estructura del pene, la parte interna, las gónadas, ¿sí? Los testículos. Esto tiene implicancias en que, obviamente, le voy a quitar la capacidad de reproducción, y también implicancias hormonales que hay que explicarle muy bien a las personas para lo que va a ser el seguimiento. Y luego nos ponemos a reconstruir y tratamos de imitar todo lo que es una vulva y una vagina biológica, con todos los detalles. ¿Se hormoniza, al paciente antes de esta cirugía? En una época exigíamos 2 años de hormonoterapia. Hoy los Standard of Care de la sociedad, en los últimos Standard of Care, que tienen 2 años de validez, no es tan rígido respecto a la hormonoterapia. Siempre se sugiere que, si se puede, sí, pero es mandatorio, si no está hormonada, luego de la cirugía, como no va a tener testículos, sí o sí tiene que tener controles endocrinológicos, sobre todo por la salud ósea. ¿Modifica algo hormonizar al paciente antes de la cirugía o no desde el punto de vista quirúrgico? Modifica en detrimento, principalmente pacientes que tenemos con muchos años de historia de hormonoterapia, en las cuales nos llegan con muy poco tejido, ¿sí? En los cuales tenemos que ir a resolver con técnicas quizás un poquito más complejas de reconstrucción, pero cuando uno pone en la balanza no hormonar o no hormonizar versus hormonar y llegar con menos tejidos, los pacientes llegan mucho mejor a la cirugía si tuvieron hormonoterapia previa. ¿Te ha tocado algún paciente que te diga, yo doctor, antes quisiera congelar esperma? Sí, son muy poquitos, hay muchos temas administrativos y económicos también en Argentina, no es algo que suelan cubrir los seguros de salud, pero la minoría piensa en preservar. Bien. Y así la mayoría de los pacientes vienen con un montón de años de hormonoterapia, y la tasa de rescate de espermatozoides en esos pacientes es bajísima. Bien, ¿cómo se genera esa neovagina? ¿Con qué tejido? Básicamente el 90% de las vaginoplastias que uso empleo piel para poder hacerla, piel local, o sea, no corto en ninguna otra parte del cuerpo. Y lo que hacemos es utilizar parte de piel del pene y habitualmente injertos. Injertos es pedazos de segmentos de piel de una parte que los llevo a otros, habitualmente el escroto o los pliegues subglúteos, y con eso logramos cavidades vaginales muy amplias, de 17 a 18 centímetros. A ver, pienso esto, la vagina es una mucosa, y vos estás colocando piel. Por eso se llaman vaginoplastias secas. Si la paciente quiere vaginoplastias que se llaman húmedas, requerimos intestino. Y habitualmente lo que hacemos es en forma laparoscópica, o sea, sin incisiones,
aislamos un segmento de colon sigmoides, que es la parte del intestino grueso, y eso lo descendemos y hacemos el canal vaginal. Pero imagino que debe generar mucho moco de manera permanente, ¿no? Tiene un olor particular, tiene mayor secreción de mucosa y son cirugías mucho más grandes. Como tenemos que invadir el abdomen, las complicaciones potenciales también son intraabdominales. Y es por eso que esas cirugías las guardamos únicamente o tratamos de guardarlas para casos de rescate, para recirugías. En esos pacientes que generas esta neovagina, el cañito, para que la gente comprenda, donde hace pis, la uretra, ¿dónde va? La uretra la colocamos en posición femenina, ¿sí? Entre el canal vaginal y el clítoris por encima, mucho más corta, y una pregunta muy frecuente es, no tocamos los esfínteres. Esas pacientes no quedan con incontinencia. Ahora, aquí tengo interesante con respecto al clítoris. ¿Cómo generas el clítoris? Habitualmente el glande, que es el segmento, digamos, de lo que se llama burdamente la cabeza del falo, ¿sí? Del pene, lo que hacemos es, lo reducimos, preservamos con microscopía todo lo que son las venas, las arterias y los nervios, y con eso le generamos un clítoris con muy buena sensibilidad. ¿Y hay una tendencia de esa piel a achicarse, a cerrarse? Sí, claro. Yo les explico a las pacientes que es lo mismo que el agujerito de la oreja cuando uno se pone un aro. Si uno pincha y no deja nada puesto, el cuerpo lo va a cicatrizar. Lo mismo pasa en esta cavidad que no es natural, no es biológica. Entonces hay que molestarla, o hay lo que llamamos ejercicios de dilatación. Al principio son muy frecuentes, son súper intensos, y a medida que van pasando las semanas y los meses se van disminuyendo, pero para mantener esa cavidad las pacientes sí o sí tienen que dilatar. Y en este caso, la paciente ¿tiene orgasmos? ¿Puede tener orgasmos? Sí, tienen orgasmos. Tiene orgasmos. No todas, al igual que no todas las mujeres biológicas tienen orgasmos. La tasa de orgasmos en mis pacientes operadas, ya con 900 casos de vaginoplastias primarias, es de un 84%. Altísimo. Altísima. Altísimo, altísimo. Sí. Claro, bueno, yo entiendo más o menos de qué se trata, y seguramente la gente trata de entender de cómo es esto. Yo he visto resultados estéticos realmente impresionantes. Quedan supernatural, supernatural. Sí. Ahora, ¿cómo se hace para reconstruir, para construir, mejor dicho, un pene? Siempre es mucho más difícil hacer que sacar, ¿sí? La cirugía feminizante obviamente es una cirugía más de sacar que de armar. En la cirugía masculinizante nos genera mucho más dolores de cabeza. Son técnicas mucho más complejas, mucho más largas. No es una única cirugía, sino que habitualmente son como mínimo 3 etapas quirúrgicas. 3 etapas. Habitualmente, sí, depende de lo que quiera cada persona. Y es una cirugía que tiene más tasa de complicaciones, ¿sí? Y así todo, si yo te digo que te pongo la mejor paciente que yo le hice una vaginoplastia de un lado, vos podés no darte cuenta que está operada. Yo te pongo mi mejor faloplastia, o sea, mi mejor construcción de pene, y vos sabés que ese pene está reconstruido, no es un pene biológico. Sí, yo lo que he visto es así tal cual vos lo decís. Sí. Una vagina, unos genitales externos femeninos, no me doy cuenta. Sí. Ahora sí me doy cuenta cuando está hecho el falo. Cuando son faloplastías, o sea, cirugías masculinizantes, lamentablemente ni en mis manos ni en el mundo podemos lograr los resultados que quisiéramos. ¿Y dónde se saca esa piel? Hay básicamente ¿Cómo se construye? 3 técnicas que son las que usamos en el 99% de los casos. Sí. Una que se llama metoidioplastía, que es lo que hacemos es elongar el clítoris, ¿sí? Estos pacientes vienen con años de testosterona, entonces vienen con clítoris muy grandes. Entonces lo que hacemos es lo liberamos todo y con eso generamos micropenes, ¿sí? Falos de 6 centímetros, 5 centímetros. Menos de 7 centímetros es un micropene. Pero súper sensibles, ¿sí? Que es digamos, la mayor validez que tiene esa técnica. Y después cuando los pacientes tienen falos para poder penetrar o poder tener, digamos, una estructura peniana más o menos dentro de estándares normales, hacemos o colgajos de abdomen, ¿sí? Que son técnicas relativamente simples. De acá de la panza bajás una tapita de piel y grasa, y la plegás. Y eso lo tubularizamos. Habitualmente tiene la comodidad que en la misma incisión sacamos el útero cuando los pacientes lo desean. Y si los pacientes quieren técnicas más complejas, principalmente para orinar por la punta del falo, lo que utilizamos es lo que llamamos un colgajo libre, en lo cual sacamos casi las 3/4 partes del antebrazo. De acá. Todo el antebrazo, con la arteria radial, que es una de las 2 arterias que tenemos en el antebrazo, y eso lo llevamos hacia la zona prepubiana y armamos el falo con eso. ¿Ves el grosero con esto? Se hace como un canelón con la piel. Hacemos un doble canelón, un canelón interno para orinar y un canelón externo para el pene. ¿Qué pasa con el brazo? Lo injertamos, o sea, el antebrazo queda todos los tendones expuestos. Yo no lo puedo dejar así, no puedo dejar que cicatrice lo que llamamos por segunda. Entonces lo que hago es saco un pedacito muy fino de piel del muslo y con eso cubro, y el muslo cura como si hubiese raspado. Estéticamente queda prolijo. Estéticamente yo les explico al paciente que le va a quedar en el muslo como si se hubiese caído de una moto y en el brazo como si lo hubiese mordido un tiburón. Bien, tenemos un testimonio de un paciente, por favor. Buenas tardes, doctor. Yo me operé con usted el 23 de febrero, pues quiero decirle que ya ha pasado marzo, abril, mayo
Yo a 3 meses de mi cirugía y estoy muy contenta. A nivel del placer se puede llegar al clímax. Visualmente es muy hermoso. La verdad que estoy muy contenta de haber elegido. Muchas gracias, doctor Bilinqui. Bien, esta paciente desde... Esta paciente creo que está viviendo en